Acérquense al fuego, mis queridos oyentes. La noche está fría y las brasas danzan como almas perdidas. Hay algo que debo contarles esta noche, algo que me ha pesado en el corazón desde que era apenas un chamaco allá en las tierras de mis abuelos. ¿Sabían ustedes que los antiguos mexicas creían que morir era apenas el comienzo del viaje más terrible que un alma podría enfrentar? No era como nosotros pensamos ahora, que uno muere y ya está. No, hermanos. Para nuestros ancestros, la muerte era solamente la puerta de entrada a una jornada de 4 años por 9 niveles de sufrimiento puro en el Mictlán, el inframundo más cruel que mente humana jamás imaginó. Mi abuela Esperanza, que en paz descanse, solía decirme cuando yo era pequeño: «Mijo, la muerte no es el final, es cuando empiezan las verdaderas pruebas del alma». Yo pensaba que eran solo cuentos de vieja para asustar a los chamacos traviesos como yo. Pero esta noche, mientras veo estas llamas bailar y escucho el viento susurrar entre los mezquites, recuerdo aquella vez que mi bisabuelo Aurelio me contó la verdad sobre el Mictlán. Un momento, amigos. La historia que les traigo hoy es larga y tiene caminos oscuros. Y no quisiera que nos detuviéramos a la mitad. Por eso, les pido ahora, antes de empezar, su me gusta y su suscripción son la leña que mantiene este fuego vivo, para que más almas errantes lo encuentren en la noche. Es un gesto pequeño que significa mucho. Se los agradezco. Ahora, a lo que vinimos, era una noche como esta. Hace ya más de 60 años. Yo tendría unos 12 años y acababa de regresar del velorio del compadre Esteban, un hombre bueno que había vivido toda su vida trabajando la milpa y criando a sus hijos con honor. Pero cuando llegué a casa, encontré a mi bisabuelo Aurelio sentado en el patio, con la mirada perdida en las estrellas. «Abuelo», le dije, «¿por qué todos lloraban tanto por el compadre Esteban? ¿No dicen que ya está descansando en paz?» Mi bisabuelo me miró con esos ojos que habían visto tantos años, tantas muertes, tantas despedidas. Era un hombre que llevaba en las venas la sangre de los antiguos, que había aprendido de su propio abuelo las historias que los españoles trataron de borrar con cruz y fuego. «Ven acá, chamaco», me dijo, palmeando el lugar a su lado. «Es tiempo de que sepas la verdad sobre lo que le espera al alma después de que el cuerpo se queda frío». Esa noche, mientras los grillos cantaban su eterna canción y el aire nocturno llevaba el aroma de las flores de Cempalxochitl que mi abuela había plantado cerca de la casa, mi bisabuelo Aurelio me contó algo que cambiaría para siempre mi entendimiento sobre la vida y la muerte. Los antiguos mexicas sabían algo que nosotros hemos olvidado. Comenzó con voz grave y pausada. Sabían que cuando una persona muere, su alma no se va directo al cielo como nos enseña el Padre en la iglesia. No, mijo. El alma tiene que hacer un viaje terrible. Un viaje que dura 4 años completos y que pasa por 9 niveles del Mictlán. Yo me acerqué más a él, sintiendo que algo muy importante estaba por revelarme. El viento nocturno movía las hojas de los árboles, creando sombras que parecían bailar a nuestro alrededor. «Pero abuelo», le pregunté con la curiosidad inocente de un niño, «¿qué es ese Mictlán?» Sus ojos se pusieron serios, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «El Mictlán, chamaco, es el reino de los muertos, un lugar comandado por 2 dioses terribles. Mictlantecutli, el señor de la muerte, y su esposa Mictecacihuatl, la señora de los huesos.
Ellos gobiernan sobre un mundo de pruebas tan crueles que harían temblar al hombre más valiente. Recuerdo que en ese momento sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Era como si las palabras de mi bisabuelo hubieran despertado algo ancestral en mi sangre, algo que sabía que estas historias no eran simples cuentos. Los 9 niveles del Mictlán, continuó mi bisabuelo, son como 9 infiernos diferentes, cada uno diseñado para probar el alma del difunto de una manera distinta. Y lo más terrible de todo es que no importa si fuiste bueno o malo en vida. Todos, absolutamente todos los que mueren de muerte natural, tienen que hacer este viaje. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre nuestras cabezas como los ojos de los antiguos dioses, mi bisabuelo Aurelio me reveló los secretos más oscuros de nuestros ancestros. Me habló de montañas que se chocan entre sí, de vientos que cortan como navajas, de ríos de sangre y de criaturas que acechan en la oscuridad eterna del inframundo. Pero lo que más me impactó esa noche no fueron las descripciones terribles de los 9 niveles, sino algo mucho más profundo. Mi bisabuelo me explicó que para los antiguos mexicas, esta jornada terrible no era un castigo, sino una purificación. El alma tenía que despojarse de todo lo que la ataba al mundo de los vivos, para poder finalmente encontrar su descanso verdadero. ¿Ves, mijo?, me dijo mientras señalaba las brasas moribundas de un pequeño fuego que habíamos encendido. Así como este fuego tiene que consumir toda la madera para convertirse en cenizas, el alma tiene que pasar por todas estas pruebas para encontrar su paz final. Ahora, tantos años después, mientras veo ustedes ahí sentados, escuchando mis palabras, siento que es mi deber compartir con ustedes lo que mi bisabuelo Aurelio me enseñó esa noche. Porque hay verdades que no deben morir con nosotros, verdades que nuestros ancestros preservaron a través de generaciones para que nosotros entendiéramos el misterio más grande de todos. ¿Qué nos espera cuando cerramos los ojos por última vez? Esta noche les voy a contar, paso a paso, nivel por nivel, la jornada más terrible que un alma puede enfrentar. Les voy a hablar del Mictlán tal como me lo contó mi bisabuelo, tal como se lo contaron a él los antiguos sabios de nuestra tierra. Porque aunque los años han pasado y muchas cosas han cambiado, la muerte sigue siendo el mismo misterio que aterrorizaba y fascinaba a nuestros ancestros. Y tal vez, solo tal vez, conocer esta antigua sabiduría nos ayude a vivir nuestras vidas con más respeto por el poder terrible y sagrado de la muerte. Así que acérquense más al fuego, hermanos. La noche es larga y la historia que tengo que contarles es aún más larga. Esta es la historia del Mictlán, el lugar donde todas las almas deben caminar 4 años de sufrimiento antes de encontrar su descanso eterno. Mi bisabuelo Aurelio, esa noche me explicó algo que nunca había escuchado en la iglesia del pueblo, algo que el padre Sebastián jamás mencionaba en sus sermones dominicales. Me dijo que según los antiguos mexicas, no todas las muertes llevaban al mismo destino. Era una sabiduría compleja, hermanos, mucho más detallada de lo que nosotros creemos hoy en día. Mira, chamaco, me dijo mientras dibujaba figuras en la tierra con un palito seco. Los antiguos tenían 4 lugares diferentes para las almas de los muertos. No era como ahora que solo pensamos en cielo o infierno. Me explicó que si alguien moría ahogado, por rayos o por enfermedades relacionadas con el agua, su alma iba al Tlalocán,
el paraíso del dios de la lluvia. Si era un guerrero que moría en batalla o una mujer que moría en el parto, esos iban al cielo del sol, donde acompañaban al astro en su viaje diario. Los niños que morían pequeñitos tenían su propio lugar especial. Pero la gran mayoría de las personas, aquellas que morían de enfermedad, de vejez o de cualquier causa natural, todas esas almas tenían que hacer el viaje terrible al Mictlán. Y este viaje, hermanos míos, no era nada parecido a lo que nosotros imaginamos cuando pensamos en la muerte. Los antiguos sabían, continuó mi bisabuelo con voz solemne, que la muerte era solo el comienzo de la prueba más dura que un alma podía enfrentar. 4 años, mijo. 4 años completos tenía que caminar el alma por 9 niveles de sufrimiento antes de poder descansar. Esa noche, con la paciencia de un hombre que había vivido muchas décadas y visto muchas muertes, mi bisabuelo me describió cada uno de los 9 niveles del Mictlán. Y mientras él hablaba, yo podía imaginar esos lugares terribles como si los estuviera viendo con mis propios ojos. El primer nivel, me dijo, se llamaba Ixtepeme, el lugar de las montañas que chocan. Imagínense ustedes, hermanos, un lugar donde enormes montañas de obsidiana, más filosas que cualquier navaja, se mueven constantemente chocando entre sí. El alma recién llegada del mundo de los vivos tiene que encontrar el momento exacto para pasar entre estas montañas sin ser triturada. Pero lo más terrible, me explicó mi bisabuelo, no es el dolor físico que siente el alma. Lo más terrible es que ahí es donde el alma se da cuenta por primera vez de que ya no está viva, de que jamás volverá a ver a sus seres queridos. Es ahí donde comienza el verdadero sufrimiento. Me contó que muchas almas, cuando llegan a este primer nivel, tratan de regresarse. Se quedan ahí llorando, gritando los nombres de sus esposos, de sus hijos, de sus madres. Pero no hay regreso posible. Los guardianes del Mictlán, criaturas terribles hechas de huesos y sombras, las obligan a continuar el viaje. El segundo nivel era aún más cruel. Se llamaba Tepentlahuac, el lugar donde el viento corta como navajas. Mi bisabuelo me describió vientos tan fuertes y filosos que podían descarnar un alma en segundos. Pero las almas ya no tenían carne que perder, así que el viento cortaba algo mucho más profundo. Cortaba los recuerdos, las emociones, todos los lazos que unían el alma al mundo de los vivos. ¿Sabes qué es lo más doloroso de este nivel, chamaco?, me preguntó mi bisabuelo. Es que el alma comienza a olvidar. Primero, olvida el sabor de la comida que más le gustaba. Después el sonido de la risa de sus hijos. Después la cara de su esposa. El viento se lleva todo, pedacito por pedacito. Yo le pregunté cómo sabían los antiguos todo esto con tanto detalle. Mi bisabuelo sonrió tristemente y me dijo algo que nunca he olvidado. Porque algunos chamanes muy poderosos hacían el viaje al Mictlán mientras aún estaban vivos, mijo. Tomaban plantas sagradas y sus almas viajaban a esos lugares terribles. Pero muy pocos regresaban con la cordura intacta. El tercer nivel se llamaba Ihuecauqui, el lugar donde las bestias devoran corazones. Aquí, las almas se enfrentaban a jaguares gigantescos hechos de sombras y huesos, con ojos como carbones encendidos y garras que podían despedazar el alma misma. Pero estos jaguares no atacaban a todas las almas por igual. Los antiguos creían, me explicó mi bisabuelo, que estas bestias podían oler la culpa en el alma. Si alguien había vivido una vida llena de traiciones, de mentiras,
de crueldad hacia otros. Estos jaguares lo perseguían sin descanso, pero si el alma había vivido con honor, las bestias la dejaban pasar después de oler su esencia. Era una justicia diferente a la que conocemos, hermanos. No era un Dios todopoderoso juzgando desde el cielo. Era el propio peso de las acciones de uno manifestándose en forma de bestias cazadoras en la oscuridad eterna del inframundo. El cuarto nivel era Tehueloyocan, el lugar donde los vientos helados congelan el alma. Mi bisabuelo me describió un frío tan intenso que haría parecer una brisa tibia el viento más helado de las montañas más altas. Pero este frío no congelaba el cuerpo, sino el alma misma. Las almas que llegan a este nivel, me dijo, se mueven cada vez más lento. Algunas se quedan completamente inmóviles, convertidas en estatuas de hielo espiritual. Solo aquellas que tienen la determinación más fuerte logran seguir caminando, paso tras paso, hacia el siguiente nivel. Aquí mi bisabuelo hizo una pausa larga y me miró con ojos serios. ¿Sabes qué aprendí de esta parte de la historia, chamaco? Que la determinación que desarrollamos en vida es lo que nos ayuda a sobrevivir en la muerte. Por eso los antiguos respetaban tanto a las personas que sufrían con dignidad, que enfrentaban los problemas sin rendirse. El quinto nivel era Panzecuecuayoyocan, donde habitan las bestias que devoran. Pero estas no eran como los jaguares del tercer nivel. Aquí vivían criaturas que mi bisabuelo describía como mezclas imposibles de serpientes, escorpiones y aves de rapiña, todas del tamaño de montañas pequeñas. Lo más terrible de estas criaturas era que se alimentaban de los miedos del alma. Si alguien había vivido toda su vida con miedo a la oscuridad, una de estas bestias tomaría la forma de la oscuridad más profunda y perseguiría el alma por todo el nivel. Si alguien había temido a las serpientes, se encontraría con serpientes del tamaño de ríos. Por eso los antiguos enseñaban a sus hijos a enfrentar sus miedos mientras estaban vivos. Me explicó mi bisabuelo. Sabían que en el Mictlán los miedos se convertían en monstruos reales. El sexto nivel se llamaba Teocoyocuayoa, donde las bestias devoran con ferocidad. Aquí las criaturas ya no se alimentaban de miedos o culpas, sino de los apegos más profundos del alma. Si alguien había estado demasiado apegado a sus posesiones materiales, a su casa, a su tierra, estas bestias devoraban esos apegos uno por uno. Mi bisabuelo me contó que en este nivel muchas almas sufrían más que en todos los anteriores, porque finalmente entendían que todo lo que habían considerado suyo, en realidad, nunca les había pertenecido. Es aquí, me dijo, donde el alma aprende la lección más dolorosa, que venimos al mundo con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. El séptimo nivel era Temiminaloyocan, el lugar donde vuelan las flechas. Imagínense, hermanos, un lugar donde llueven flechas hechas de obsidiana desde todas las direcciones, sin parar, día y noche, por toda la eternidad. Las almas tienen que correr, esquivar, protegerse como pueden, pero siempre hay flechas que las alcanzan. Pero estas flechas, me explicó mi bisabuelo con voz misteriosa, no causan heridas físicas. Cada flecha que alcanza el alma le trae un recuerdo doloroso de la vida, todos los momentos en que lastimó a alguien, todos los errores que cometió, todas las oportunidades que perdió de hacer el bien. Era un lugar de arrepentimiento forzado, donde el alma no podía escapar de la verdad sobre su propia vida. Los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado.
continuó mi bisabuelo. Sabían que para encontrar paz en la muerte, primero hay que hacer las paces con la vida que uno vivió. El octavo nivel se llamaba Ixtepeme, el lugar donde el corazón es arrancado. Aquí vivía una de las criaturas más terribles del Mictlán, un gigante hecho de huesos de todos los que habían muerto antes, con manos como garras que podían arrancar el corazón del alma. Pero este corazón no era el órgano físico, sino algo mucho más profundo. Era el núcleo mismo de la identidad del alma. Todos los recuerdos que habían sobrevivido a los niveles anteriores, todo lo que quedaba de la personalidad, todo lo que hacía que el alma fuera quien era, todo eso era arrancado en este nivel. ¿Y qué queda del alma después de eso, abuelo?, le pregunté con horror. Mi bisabuelo sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Queda lo esencial, chamaco, lo que realmente importa. Queda el alma pura, sin los disfraces de la personalidad, sin los miedos, sin los apegos. Queda lo que siempre fue verdadero. Finalmente llegamos al noveno y último nivel, Mictlán propiamente dicho, el corazón del reino de los muertos. Aquí es donde viven los señores de la muerte, Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl. Mi bisabuelo los describía no como demonios malvados, sino como jueces justos, pero terribles. Mictlantecutli era descrito como un esqueleto gigantesco, adornado con joyas hechas de huesos de animales sagrados, con una corona de plumas de quetzal que cambiaban de color según su humor. Sus ojos eran como agujeros profundos donde brillaban estrellas muy lejanas. Cuando hablaba, su voz sonaba como el viento pasando por cavernas llenas de huesos secos. Mictecacihuatl, su esposa, era igualmente imponente. Mi bisabuelo la describía como una mujer hermosa, pero hecha completamente de huesos blancos como la luna. Llevaba flores de Cempoalxóchitl en el cabello, y su risa sonaba como campanillas hechas de cristal. Pero cuando se enojaba, las flores se marchitaban, y sus huesos se volvían negros como la obsidiana. Estos dos señores, me explicó mi bisabuelo, no eran crueles por placer, eran los guardianes del equilibrio entre la vida y la muerte. Su trabajo era asegurarse de que cada alma que llegaba al Mictlán estuviera realmente lista para el descanso eterno. El alma que finalmente llegaba ante estos señores, después de pasar por los 8 niveles anteriores, ya no era la misma que había comenzado el viaje. Había sido despojada de todo lo superficial, de todos sus miedos, apegos y recuerdos dolorosos. Lo que quedaba era la esencia pura del ser. Mictlantecutli y Mictecacihuatl examinaban esta esencia con cuidado. Si encontraban que el alma había aprendido las lecciones de los 8 niveles, que había dejado atrás todo lo que la ataba al mundo de los vivos, entonces la bendecían con el descanso eterno. Pero, ¿qué pasaba si el alma no estaba lista?, le pregunté a mi bisabuelo. Su respuesta me dio escalofríos. Entonces la enviaban de regreso al primer nivel para hacer el viaje otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que finalmente aprendiera lo que necesitaba aprender. Esa noche, mientras mi bisabuelo me contaba todos estos detalles terribles sobre el Mictlán, yo comencé a entender algo profundo sobre la manera en que nuestros ancestros veían la vida y la muerte. Para ellos, la muerte no era un castigo ni una recompensa. Era una escuela, la escuela más difícil que existía, donde las almas aprendían las lecciones más importantes de todas. ¿Ves, chamaco?, me dijo mi bisabuelo al final de su relato.
Por eso los antiguos vivían de manera diferente a como vivimos nosotros ahora. Sabían que cada acción en vida, cada pensamiento, cada sentimiento, todo eso tendría consecuencias en el viaje al Mictlán. Me explicó que los antiguos mexicas no temían a la muerte, pero sí la respetaban profundamente. Sabían que era inevitable, pero también sabían que la forma en que uno vivía determinaba la facilidad o dificultad del viaje final. Por eso valoraban tanto el coraje, la honestidad, el desprendimiento de las cosas materiales. Continuó. Por eso enseñaban a los niños a enfrentar sus miedos, a no apegarse demasiado a las posesiones, a vivir con honor. Todo eso era preparación para el Mictlán. Aquella noche cambió para siempre mi entendimiento sobre la vida y la muerte. Ya no podía ver la muerte como algo que simplemente sucede al final de la vida. Ahora la veía como el examen final más importante, para el cual cada día de vida era una oportunidad de prepararse. Mi bisabuelo me enseñó que los antiguos tenían rituales especiales para ayudar a las almas en su viaje por el Mictlán. Cuando alguien moría, la familia no solo lloraba, sino que realizaba ceremonias específicas para darle fuerza al alma del difunto durante su terrible jornada. Ponían ofrendas especiales, me contó, no para alimentar al muerto, sino para recordarle quién había sido en vida, para darle fortaleza durante las pruebas. Las flores de Cempalxóchitl no eran solo decoración, sino que su aroma fuerte ayudaba al alma a no perderse en la oscuridad del Mictlán. También me habló de los perros que enterraban junto a los muertos. No era por superstición, sino porque creían que estos animales podían guiar al alma perdida cuando estuviera confundida en los niveles más oscuros del inframundo. Los antiguos entendían algo que nosotros hemos olvidado, me dijo mi bisabuelo con voz grave. Entendían que la muerte no es un evento individual, es algo que afecta a toda la comunidad, y toda la comunidad tiene la responsabilidad de ayudar al alma en su viaje. Esa noche aprendí que cada nivel del Mictlán representaba una lección diferente que el alma necesitaba aprender. Las montañas que chocan enseñaban sobre la aceptación de la muerte. Los vientos cortantes enseñaban sobre el desprendimiento. Las bestias devoradoras enseñaban sobre el enfrentamiento de los miedos y las culpas. Era un sistema complejo de purificación espiritual, mucho más sofisticado que la simple división entre cielo e infierno que conocemos ahora. Los antiguos mexicas habían desarrollado una psicología de la muerte increíblemente detallada, basada en generaciones de observación sobre cómo las personas enfrentan sus últimos momentos. Mi bisabuelo también me contó algo que me impresionó mucho, que algunos guerreros y sacerdotes muy valientes intentaban hacer el viaje al Mictlán mientras aún estaban vivos, usando plantas sagradas y rituales especiales. Era una manera de prepararse para la muerte, de conocer de antemano los desafíos que enfrentarían. Pero era muy peligroso, me advirtió. Muchos de los que intentaban esto se quedaban locos, o sus almas se perdían en el camino de regreso, y sus cuerpos quedaban como cáscaras vacías. Esa noche, hermanos míos, mientras escuchaba a mi bisabuelo hablar sobre los misterios más profundos de la muerte, sentí que estaba recibiendo una herencia sagrada. Era conocimiento que había pasado de generación en generación, sobreviviendo a la conquista española, a los intentos de borrar las tradiciones ancestrales. Cuando finalmente mi bisabuelo terminó de contarme sobre el Mictlán, ya estaba amaneciendo.
Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo del oriente, y yo me sentía como si hubiera viajado por mundos terribles y sagrados durante toda la noche. «Ahora tú sabes, chamaco», me dijo mientras se levantaba lentamente, con la rigidez de sus muchos años. «Ahora tú cargas con este conocimiento. Es tu responsabilidad conservarlo y cuando llegue el momento, transmitirlo a otros». Desde entonces, hermanos, he cargado con esta historia como una responsabilidad sagrada. He visto morir a muchas personas a lo largo de mi vida y siempre recuerdo las palabras de mi bisabuelo sobre el Mictlán. Me pregunto si sus almas están ahora mismo atravesando esos 9 niveles terribles, aprendiendo las lecciones que necesitan aprender para encontrar su paz final. Pero ustedes se preguntarán, hermanos míos, ¿cómo es que todo este conocimiento sobre el Mictlán llegó hasta mi bisabuelo Aurelio? Esa noche, después de contarme sobre los 9 niveles, él me reveló algo aún más impresionante. Me contó sobre su propio encuentro con los señores de la muerte. Era el año de 1918, me dijo, cuando él tenía apenas 20 años. Una terrible epidemia de fiebre había llegado a su pueblo, matando a familias enteras en cuestión de días. Mi bisabuelo había perdido a su esposa, a sus 2 hijos pequeños y a sus padres en una sola semana. El dolor era tan grande que ya no quería seguir viviendo. Esa noche, chamaco, me contó con voz que temblaba por la emoción del recuerdo. Decidí que iba a reunirme con mi familia. Tomé el camino que lleva al barranco más profundo del pueblo, dispuesto a saltar. Pero antes de llegar ahí, algo extraño sucedió. Me dijo que mientras caminaba bajo la luna llena, sintió un olor muy extraño en el aire. No era el aroma de las flores nocturnas, ni el olor húmedo de la tierra después de la lluvia. Era un olor a incienso mezclado con algo que no podía identificar. Algo que le recordaba a los huesos secos bajo el sol. El aire se puso pesado. Continuó, como si estuviera caminando bajo el agua. Cada paso me costaba más trabajo, pero algo me obligaba a seguir adelante. Ya no iba hacia el barranco, hermano. Mis pies me llevaban por un sendero que nunca había visto antes, aunque conocía esos montes como la palma de mi mano. El sendero lo condujo a una cueva que definitivamente no estaba ahí antes. La entrada era perfectamente redonda, como si hubiera sido tallada por manos expertas, y de su interior salía una luz verde muy tenue, como la luz que a veces se ve sobre los pantanos en las noches sin luna. Mi bisabuelo me contó que sintió miedo, pero un miedo diferente al que había sentido por la epidemia o por la muerte de su familia. Era un miedo sagrado, el tipo de miedo que se siente ante algo que es mucho más grande y poderoso que uno mismo. Sabía que no debía entrar a esa cueva, me dijo, pero también sabía que no tenía opción. Era como si algo me estuviera llamando desde adentro, algo que conocía mi nombre desde antes de que yo naciera. Cuando entró a la cueva, se dio cuenta de que no era una cueva normal. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que parecían moverse con la luz verde. Dibujos de serpientes emplumadas, de jaguares con ojos de fuego, de personas caminando por senderos llenos de peligros. Y el piso no era de piedra, sino que parecía estar hecho de huesos pulidos hasta brillar como perlas. Caminé por lo que me parecieron horas. Continuó mi bisabuelo, pero la cueva no se terminaba nunca. A veces el túnel se hacía tan estrecho que tenía que caminar agachado. Otras veces se abría en espacios tan grandes que no podía ver el techo ni las paredes. Y siempre,
Siempre esa luz verde me guiaba hacia adelante. Finalmente llegó a una cámara enorme, tan grande que su voz hacía eco cuando hablaba. En el centro de esta cámara había un trono hecho completamente de huesos. Huesos de todos los tamaños y formas que se pudieran imaginar. Y sentado en ese trono estaba el ser más terrible y magnífico que los ojos humanos pudieran ver. Era Mictlantecutli, me dijo mi bisabuelo con voz llena de reverencia y terror. El Señor de los Muertos, tal como me lo había descrito mi propio abuelo cuando yo era niño. Pero verlo en persona era algo completamente diferente a escuchar historias sobre él. El dios de la muerte era un esqueleto gigantesco, pero no un esqueleto seco y frágil como los que vemos en los cementerios. Era un esqueleto que irradiaba poder, cuyos huesos brillaban con una luz interna como si estuvieran hechos de marfil lunar. Llevaba una corona de plumas de quetzal que cambiaban de color constantemente, y sus ojos eran como dos pozos profundos donde brillaban estrellas muy lejanas. Cuando me vio, continuó mi bisabuelo, no dijo nada al principio, solo me miró y sentí como si estuviera leyendo no solo mis pensamientos, sino toda mi vida, todas mis acciones, todos mis deseos más secretos, mis miedos más profundos. Era como si cada hueso de mi cuerpo fuera transparente para él. Después de lo que le parecieron horas de silencio, Mictlantecutli finalmente habló. Mi bisabuelo me describió su voz como el sonido que haría el viento si pasara por miles de flautas hechas de huesos humanos. No era una voz cruel, pero tampoco era compasiva. Era la voz de alguien que había visto nacer y morir a millones de almas. Alguien para quien la vida y la muerte eran simplemente dos caras de la misma moneda. ¿Por qué vienes a mi reino antes de tu tiempo, Aurelio Mendoza?, le preguntó el dios. Y mi bisabuelo se sorprendió de que supiera su nombre. ¿Por qué buscas la muerte cuando tu camino en el mundo de los vivos aún no ha terminado? Mi bisabuelo me contó que en ese momento sintió una vergüenza tan grande que quiso esconderse, pero no había dónde esconderse ante la mirada de Mictlantecutli. Le dije la verdad, me contó. Le dije que había perdido todo lo que amaba en el mundo, que ya no tenía razón para seguir viviendo. El Señor de los Muertos se levantó de su trono, y cuando lo hizo, toda la cámara tembló, como si la tierra misma estuviera reconociendo su poder. Caminó hacia mi bisabuelo, y con cada paso que daba, el aire se volvía más frío, más pesado. «Ven conmigo», le dijo Mictlantecutli, «y te mostraré lo que les sucede a las almas que llegan aquí antes de tiempo». Lo que siguió fue lo más terrible que mi bisabuelo había visto en su vida. Mictlantecutli lo llevó por los 9 niveles del Mictlán, pero no como un alma muerta, sino como un visitante vivo. Le mostró las montañas que se chocaban, los vientos que cortaban, las bestias que devoraban. En cada nivel, me contó mi bisabuelo con voz quebrada por la emoción, vi almas que habían llegado antes de su tiempo, suicidas que ahora sufrían el doble, porque no habían aprendido en vida las lecciones que necesitaban aprender. Estaban perdidos, chamaco, completamente perdidos, porque habían llegado sin preparación. Me describió almas que llevaban décadas, siglos incluso, atrapadas en el primer nivel, incapaces de aceptar que estaban muertas. Otras que corrían eternamente de las bestias del 5º nivel, porque en vida nunca habían enfrentado sus miedos. Almas que gritaban de dolor en el 7º nivel porque las flechas de sus propios errores las alcanzaban una y otra vez, sin que hubieran aprendido el perdón hacia sí mismas. ¿Ves?
le dijo Mictlantecutli cuando terminaron el recorrido. Estas almas sufren más porque no estaban preparadas. La muerte prematura no es un escape del sufrimiento, es una entrada al sufrimiento multiplicado. Entonces, el dios de la muerte hizo algo que mi bisabuelo nunca esperó. Le mostró algo diferente. Le mostró las almas de su esposa y sus hijos que habían muerto en la epidemia. Pero estas almas no estaban sufriendo como las otras. Tu esposa, le dijo Mictlantecutli, vivió con amor y sin apegos excesivos. Pasó por los 9 niveles en paz, aprendiendo cada lección con serenidad. Tus hijos, por su inocencia, fueron llevados directamente al lugar de descanso. Ellos están bien, Aurelio Mendoza. Pero si tú llegas aquí antes de tu tiempo, no podrás reunirte con ellos. Las almas que llegan prematuramente van a un lugar diferente. Mi bisabuelo me contó que en ese momento entendió algo profundo sobre el plan divino. No era que mis seres queridos me hubieran abandonado, me explicó. Era que cada uno tenía su propio camino que caminar, su propio tiempo para partir. Y yo, interrumpir mi camino, no me iba a reunir con ellos, sino que me iba a separar de ellos para siempre. Mictlantecutli entonces le habló sobre su destino verdadero. Tú tienes una misión en el mundo de los vivos, Aurelio Mendoza. Tienes que preservar este conocimiento sobre el Mictlán. Tienes que enseñar a otros lo que has visto aquí esta noche. Hay sabiduría ancestral que se está perdiendo, y tú eres uno de los pocos que puede mantenerla viva. El dios le explicó que había sido elegido desde su nacimiento para ser un guardián de las tradiciones antiguas. Tu sufrimiento, le dijo, te ha preparado para entender el valor verdadero de la vida y de la muerte. Ahora puedes enseñar a otros con la autoridad de quien ha visto ambos mundos. Antes de despedirse, Mictlantecutli le dio a mi bisabuelo un regalo. Le permitió hablar una última vez con el espíritu de su esposa. Ella me dijo, me contó mi bisabuelo con lágrimas en los ojos, que me amaba, pero que tenía que seguir viviendo, que algún día nos volveríamos a encontrar, cuando fuera mi tiempo verdadero de partir, pero que ese día aún estaba muy lejos. Su esposa también le dijo algo que lo marcó para siempre. Nuestros hijos necesitan que su padre viva una vida digna, para que cuando llegue su momento pueda contarles sobre el mundo que dejaron atrás. Vive por ellos, vive para honrar su memoria. Cuando despertó, mi bisabuelo estaba tirado en el suelo, cerca del barranco donde había planeado quitarse la vida. Era de madrugada, y al principio pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces vio algo que lo convenció de que todo había sido real. En su mano tenía una pequeña piedra de obsidiana, tallada en forma de lágrima, que brillaba con una luz interna muy tenue. Esa piedra, me dijo mi bisabuelo, la conservé toda mi vida. Era mi recordatorio de que había visto el Mictlán, de que conocía los secretos de la muerte y de que tenía una responsabilidad sagrada. Desde esa noche, mi bisabuelo Aurelio vivió con un propósito completamente diferente. Se casó de nuevo, tuvo más hijos, trabajó la tierra, ayudó a su comunidad, pero siempre, siempre guardó el conocimiento que Mictlantecutli le había dado. Y ahora, me dijo esa noche mientras las estrellas comenzaban a palidecer con el amanecer, ese conocimiento pasa a ti, chamaco. Es tu responsabilidad conservarlo y transmitirlo cuando llegue el momento. Esa noche, hermanos míos, entendí que mi bisabuelo no me había contado una simple historia de fantasmas.
me había transmitido una sabiduría ancestral, una comprensión profunda sobre el misterio más grande de todos. ¿Qué nos espera después de la muerte? Pero sobre todo, entendí que la muerte no es algo que debemos temer, sino algo que debemos respetar y para lo cual debemos prepararnos viviendo una vida digna, enfrentando nuestros miedos, soltando nuestros apegos y aprendiendo a amar sin poseer. Han pasado ya más de 60 años desde aquella noche cuando mi bisabuelo Aurelio me reveló los secretos del Mictlán. 60 años en los que he visto morir a muchas personas queridas, en los que he enfrentado mis propias enfermedades y pérdidas, en los que me he preparado para mi propio viaje final. Y déjenme decirles, hermanos, que ese conocimiento ha cambiado completamente la forma en que veo la vida y la muerte. Cuando perdí a mi esposa María hace 15 años, no sentí la desesperación que sintió mi bisabuelo en 1918. Claro que lloré, claro que sufrí, pero sabía que ella estaba haciendo su propio viaje por los 9 niveles, aprendiendo las lecciones que necesitaba aprender. Cada noche, durante los 40 días después de su muerte, prendí una vela y puse flores de Cempalxóchitl en el altar que le hice. No porque creyera que ella necesitaba la luz o el aroma, sino porque sabía que esos rituales ancestrales tenían un propósito: ayudar al alma en su viaje por la oscuridad del Mictlán. ¿Y saben qué es lo más extraño, hermanos? Que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando he estado enfermo o cuando he perdido seres queridos, he sentido una presencia. No puedo decir con certeza que sea mi bisabuelo Aurelio o los espíritus de mis ancestros, pero hay momentos en que siento que no estoy solo, que hay una sabiduría antigua que me guía. Hace 5 años, cuando los doctores me dijeron que tenía una enfermedad grave en los pulmones, por un momento sentí miedo, pero después recordé las palabras de mi bisabuelo. La muerte no es el final, chamaco, es cuando empiezan las verdaderas pruebas del alma. Y ese recordatorio me dio una paz que no puedo explicar. Durante mi enfermedad, mientras estaba acostado en la cama, sin poder hacer mucho, comencé a reflexionar sobre mi propia vida. Había vivido con honor, había enfrentado mis miedos, había aprendido a soltar mis apegos a las cosas materiales. Estaba preparado para mi propio viaje por el Mictlán. Me di cuenta de que había cosas que necesitaba resolver. Había rencores que necesitaba soltar, perdones que necesitaba pedir, amores que necesitaba expresar antes de que fuera demasiado tarde. Porque sabía que si llegaba al Mictlán cargando esas emociones sin resolver, mi viaje por los 9 niveles sería mucho más difícil. Hablé con mis hijos sobre cosas que nunca les había dicho. Les pedí perdón por las veces que había sido demasiado duro con ellos cuando eran pequeños. Les expresé mi amor de maneras que nunca había hecho antes. ¿Y saben qué descubrí? Que esas conversaciones no solo me prepararon a mí para la muerte, sino que también curaron heridas en mi familia que llevaban años abiertas. También comencé a desprenderme de las posesiones que había acumulado durante mi vida, no porque ya no las necesitara, sino porque entendí que mientras más apegado estuviera a las cosas materiales, más sufrimiento tendría en el 6º nivel del Mictlán, donde las bestias devoran los apegos. Regalé mi mejor caballo al hijo de mi compadre Pedro, que siempre lo había admirado. Doné mis herramientas a los jóvenes del pueblo que estaban empezando a trabajar la tierra. Les entregué a mis hijos las pocas joyas que había heredado de mis padres, y con cada cosa que regalaba, sentía que me volvía más ligero,
más libre. Pero lo más importante que hice durante mi enfermedad fue algo que mi bisabuelo me había enseñado. Comencé a enfrentar mis miedos más profundos. Toda mi vida había tenido miedo a la oscuridad completa, desde que era niño. Sabía que si llegaba al Mictlán con ese miedo, las bestias del 5º nivel lo utilizarían contra mí. Así que cada noche apagaba todas las velas y me quedaba sentado en la oscuridad total, respirando lentamente, diciéndole a mi miedo: «Estás aquí, te reconozco, pero no tienes poder sobre mí». Al principio era terrible, pero poco a poco fui encontrando paz incluso en la oscuridad más profunda. También tenía miedo a estar solo, un miedo que venía desde la muerte de mi esposa, así que comencé a pasar tiempo solo intencionalmente, sin buscar la compañía de otros, aprendiendo a estar en paz conmigo mismo. Porque sabía que el viaje por el Mictlán es algo que cada alma tiene que hacer sola. Cuando finalmente me recuperé de mi enfermedad, y los doctores dijeron que era un milagro, me di cuenta de que había cambiado completamente, no porque hubiera tenido una experiencia religiosa dramática, sino porque había usado el tiempo de enfermedad para prepararme conscientemente para la muerte. Desde entonces, hermanos, he vivido cada día con una conciencia diferente. Cada mañana que despierto, pienso: tal vez hoy sea el día que comience mi viaje al Mictlán. ¿Estoy listo? Y esa pregunta me guía en todas mis decisiones. Cuando alguien me lastima, trato de perdonar rápidamente, porque sé que cargar rencores hará más difícil mi paso por el 7º nivel. Cuando veo algo que me gusta mucho, lo disfruto, pero trato de no aferrarme a ello, porque sé que los apegos causan sufrimiento en el 6º nivel. Cuando siento miedo por algo, no huyo de ese miedo, sino que trato de entenderlo y enfrentarlo, porque sé que las bestias del 5º nivel se alimentan de los miedos no resueltos. Cuando cometo un error, trato de hacer las paces conmigo mismo y con los demás, porque sé que las flechas del 7º nivel me traerán de vuelta cada error que no haya resuelto. Y saben que he descubierto viviendo de esta manera, que prepararse para la muerte es la mejor manera de vivir plenamente la vida. Cuando uno acepta que la muerte es inevitable y se prepara para ella conscientemente, cada día se vuelve más precioso. Cada momento se vuelve más significativo. Mis nietos a veces me preguntan ¿por qué no tengo miedo de morirme como otros viejos del pueblo? Y yo les digo lo mismo que mi bisabuelo me dijo: no tengo miedo porque sé lo que me espera. Sé que la muerte es solo el comienzo de un viaje, y me he pasado toda la vida preparándome para ese viaje. Les cuento sobre el Mictlán, sobre los 9 niveles, sobre las lecciones que cada alma tiene que aprender. Algunos de mis nietos piensan que son solo cuentos de viejo, pero otros escuchan con atención, y veo en sus ojos la misma luz que debe haber visto mi bisabuelo en los míos aquella noche hace 60 años. Porque esa es la cosa sobre la sabiduría ancestral, hermanos. No se puede forzar a nadie a recibirla, solo se puede ofrecer, como se ofrece agua al sediento. Algunos la tomarán, otros la rechazarán, pero la responsabilidad de quien la posee es ofrecerla. He visto morir a muchas personas en estos 60 años, y puedo decirles que hay una diferencia notable entre aquellos que se han preparado conscientemente para la muerte y aquellos que llegan a ella sin preparación. Los primeros parten con una serenidad que es casi palpable. Los segundos luchan y sufren hasta el último momento. Mi compadre Esteban, de cuyo velorio regresé aquella noche,
cuando mi bisabuelo me contó sobre el Mictlán. Había sido un hombre que vivió toda su vida con honor. Trabajó honestamente, trató bien a su familia, ayudó a sus vecinos, enfrentó sus problemas sin huir. Cuando llegó su momento de partir, lo hizo en paz, casi como si se estuviera durmiendo. En cambio, mi primo Gregorio, que vivió una vida llena de rencores, de apegos a las cosas materiales, de miedos que nunca enfrentó, tuvo una muerte muy difícil. Luchó contra la muerte hasta el último momento, gritando que no estaba listo, que necesitaba más tiempo, pero el tiempo se le había acabado y tuvo que partir sin preparación. No los cuento esto para juzgar a nadie, hermanos, sino para ilustrar la importancia de la preparación. Los antiguos mexicas entendían algo que nosotros hemos olvidado, que la forma en que vivimos determina la forma en que morimos, y la forma en que morimos determina la dificultad de nuestro viaje en el más allá. Ahora que ya soy un hombre muy viejo, que puedo sentir que mi propio viaje al Mictlán se acerca, quiero dejarles a ustedes la misma sabiduría que mi bisabuelo me dejó a mí. No como una obligación, sino como un regalo, como una herramienta que pueden usar si deciden hacerlo. La muerte, hermanos míos, no es el enemigo. La ignorancia sobre la muerte, esa es el enemigo verdadero. Cuando conocemos lo que nos espera, cuando entendemos el propósito del viaje final, podemos prepararnos para él. Y cuando nos preparamos adecuadamente, la muerte se convierte no en una tragedia, sino en una graduación. Cada día que vivo ahora es un día más de preparación. Cada persona que perdono, cada apego que suelto, cada miedo que enfrento, cada error que corrijo, todo eso es preparación para mi viaje por los 9 niveles del Mictlán. Y cuando llegue mi momento, y sé que llegará pronto, porque ya puedo sentir que mis fuerzas se debilitan, partiré en paz, sabiendo que he hecho todo lo posible por prepararme. Pasaré por las montañas que se chocan con aceptación. Enfrentaré los vientos cortantes sin resistencia. Miraré a las bestias devoradoras sin miedo. Caminaré a través de todos los niveles, sabiendo que cada uno es una oportunidad de purificación, de crecimiento espiritual. Y cuando finalmente llegue ante Mictlantecutli y Mictecacihuatl, podré mirarlos a los ojos y decirles: he vivido con honor, he enfrentado mis miedos, he soltado mis apegos, estoy listo para el descanso eterno. Esta es la lección más importante que puedo dejarles, hermanos, que la muerte no es algo que nos sucede al final de la vida. La muerte es algo para lo cual nos preparamos durante toda la vida. Y la mejor preparación para la muerte es vivir una vida consciente, honesta, valiente y llena de amor. Los antiguos mexicas lo sabían, mi bisabuelo lo sabía, y ahora ustedes también lo saben. El fuego se está apagando, hermanos, y la noche llega a su fin. Pero antes de que se vayan, déjenme decirles una cosa más. Si alguna vez se sienten perdidos en la vida, si alguna vez se preguntan cuál es el propósito de todo esto, recuerden la historia del Mictlán. Recuerden que estamos aquí para aprender, para crecer, para prepararnos. Cada desafío que enfrentan en vida es una oportunidad de fortalecerse para el viaje final. Cada pérdida que sufren es una oportunidad de aprender el desapego. Cada miedo que sienten es una oportunidad de encontrar valor. Cada error que cometen es una oportunidad de aprender el perdón. La vida, hermanos míos, es la escuela y la muerte es la graduación. Ahora vayan en paz. Lleven esta sabiduría en sus corazones. Y cuando llegue su propio momento de partir, recuerden que no van solos.
Van con el conocimiento de sus ancestros, con la sabiduría de aquellos que caminaron este sendero antes que ustedes. Que los antiguos dioses los protejan en su camino y que cuando lleguen al Mictlán lo hagan preparados y en paz. Las brasas se apagan, la noche nos abraza y las estrellas nos recuerdan que hay misterios más grandes que nosotros. Pero ahora ya conocen uno de esos misterios. Vayan con Dios, hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar, sea en este mundo o en el siguiente.